preciosa tarde en este precioso día en el que vivimos. Para unos quizá noche, para otros madrugada, para nosotros día. Sean bienvenidos, y aquellos que nos van a ver también en diferido, que el Señor toque sus corazones. Oramos y le damos gracias al Padre en el nombre de Jesús. Padre, podemos llamarte así, porque ahora, por medio de Jesús, el primogénito entre nosotros, podemos decir: Abba, Padre. Venimos en esta hora pidiéndote que tú intervengas en la vida de cada oyente, de cada hermano que nos está viendo en diferentes lugares, de los que estamos aquí, y que tu presencia, que puede hacer cualquier cosa, no importa qué, toque las vidas, toque los corazones, restaure familias, restaure matrimonios, restaure hijos, hijas, relaciones perdidas de padres con sus hijos. Que el espíritu con el que vino el profeta Elías se vuelva a manifestar en tu presencia, Señor, antes de que el Señor aparezca, volviendo el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pedimos que nos envíes tu presencia y tu palabra sea dada, y que esa palabra llegue a los corazones para aquello que la has enviado. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos de esa forma, Señor. Amén y amén. Le voy a invitar, hermano, que tome su Biblia y que nos acompañe en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Es muy interesante que en la Biblia, solamente en dos evangelios de esta, se mencionan dos pescas milagrosas. La primera la encontramos en Lucas capítulo 5, y la segunda pesca milagrosa, que no es el mismo evento, lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 21. Usted lo puede leer en casa. Pero en estas dos ocasiones se manifestó un milagro, algo que solo Dios puede hacerlo, un portento. Milagro es un hecho o un suceso extraordinario que supera las leyes conocidas de la naturaleza y que se atribuye a la intervención directa de la fuerza divina de Dios. Fíjese que la palabra milagro en hebreo se pronuncia nes, así como lo oye, nes. Y esto significa, es una palabra, porque hay muchas, así como en español tenemos varias maneras de decir las cosas, pero la palabra nes es la que más se aproxima, la que más describe lo que es un milagro. Aquí vamos a ver unos detalles muy, pero muy importantes, porque en el capítulo 5 observamos el relato acerca de esa pesca, de ese milagro que sucedió. ¿A dónde? Ponga atención a esto, pongamos atención. ¿A dónde sucedió? Pues sucedió en un lugar que está ubicado en el área de Galilea, Israel, conocido también como el Mar de Galilea, también conocido como Tiberias y Genesaret. Pero en realidad no es un mar, sino que es un lago. Es un cuerpo de agua dulce que es inmenso. Pues parece ser que tiene unas dimensiones tan grandes, de 12 a 13 kilómetros de largo por 11 de ancho. Es un cuerpo de agua dulce bastante extenso, que aún hoy en día Israel lo usa como para abastecer a sus ciudadanos, a su pueblo, con agua.
En otra ocasión hablaremos un poquito más de eso, porque también es algo admirable que se ha hecho con la tecnología de hoy en día. Pero volviendo a esto, este lugar, el Mar de Galilea, está lleno de historias extraordinarias, historias fenomenales. Y la razón por la cual este lugar está lleno de esta historia o historias fenomenales es porque Jesucristo puso su sede a las orillas de este lago, la sede de su ministerio. La puso en Capernaum, como nosotros lo pronunciamos en español. Y en hebreo es Capernaum. Déjenme mostrárselo también aquí en la pantalla. Vamos a ver algunas cosas ahí. Pero en hebreo es Cafarnaum, que significa aldea o pueblo de Nun. Los eruditos estudiosos bíblicos atribuyen este nombre en honor al profeta Nahum. Por eso es Cafarnaum, el pueblo o la aldea de Nahum. Y qué interesante que Jesús pone la sede de su ministerio en ese lugar. En ese lugar también se encontraba la casa de Pedro. Y ahí también se da el milagro cuando Pedro tiene su suegra enferma y el Señor va y la sana. Ahí se dio cuando aquel centurión vino y mandó ancianos para que Jesús fuera y sanara a su siervo. Fue ahí. Y alrededor de ese lago hay muchos lugares que Jesús caminó, visitó y hizo milagros maravillosos. Pero en esta hora vamos a ver el de la pesca milagrosa. Uno de los datos que realmente vale la pena también poner atención es esto. Si usted y yo vamos a Filipenses capítulo 2, que lo puede hacer en casa, y vamos del verso 6 en adelante, la Biblia dice que Jesús, siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que estando en forma humana, en forma de hombre, se humilló y se humilló a sí mismo. Y al humillarse a sí mismo, se hizo obediente, dice. Y obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por lo tanto, si Jesús es Dios, porque Él es el verbo de Dios, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que desde lo sumo, desde lo más alto del cielo desciende a la tierra y se humilla a sí mismo. Y siendo Dios no se aferra el ser igual a Dios, sino que baja hasta lo más profundo de la tierra. Pero cuando dice eso es literal, porque si nosotros averiguamos, y usted lo puede averiguar por sí mismo, el lago de Galilea, o llamado también Mar de Galilea, es el cuerpo de agua dulce, el lago de agua dulce que está más bajo de toda la tierra, que está ubicado en la parte más baja de toda la tierra. Y está ubicado a 220 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, es el lugar más bajo. El único que le gana en estar más bajo es un cuerpo de agua salada. Fíjense, ahí cambia ya las cosas, ¿no? Porque hay también un lago que es de agua salada, y por cierto que es 7 veces más salada que el agua del mar, que es lo que se conoce como el Mar Muerto. Pero que también es alimentado por el agua que viene de este lago a través del río Jordán. Pero el Señor baja hasta lo más bajo, a la superficie más baja de la tierra, literalmente, y pone ahí la sede de su ministerio. Y si nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que hace 2000 años
El Señor camina por toda esa área, camina por Judea, camina por Jerusalén, y también se registra que fue a Sidón, a lo que ahora se conoce como Líbano, a las orillas, a la frontera. Y solo eso hizo el Señor, no salió de Israel prácticamente. Pero como ahora el ministerio más exitoso de todos es el de Él. No hay nadie que lo supere. Pero ni con la tecnología que tenemos hoy. Ahora imaginémonos si el Señor hubiera venido en una época, en una era de tecnología como esta. ¿Qué habría sido? Pero el Señor escogió venir en ese tiempo para que a los que nos alcanzaran los finales de los tiempos, que somos nosotros, fuéramos beneficiados. Mire qué amor lo que el que Él muestra. Pero en esta historia vamos a ir al relato, a la base bíblica, aunque déjenme enseñarle esto antes. Aquí, si usted observa en la pantalla, vemos un barco pesquero de hace 2000 años, que es del primer siglo de Jesús, que fue encontrado en Galilea en el año de 1986. Cuando el lago se estaba secando, porque el lago se ha secado un poco por causa del uso que le da Israel para abastecer al pueblo de agua. En ese año los niveles llegaron hasta 208 metros bajo el nivel del mar, y entonces se encontraron unas personas que trabajan en un kibut que está ahí cerca, algo como una lancha, enterrada bajo la tierra, la arena, y llegaron, avisaron y llegaron los expertos y lograron sacar esa estructura, como la vemos en la pantalla, a base de tecnología, porque si la sacaban de un solo se iba a desintegrar, se iba a deshacer. Y fue un proceso largo, y ahora está en exhibición en este museo que está a las orillas del lago. Usted lo puede observar ahí. Es un barco que tiene aproximadamente unos 8 a 10 metros de largo máximo, y quizá unos 3 o 4 metros de ancho. No eran barcos grandes, no eran barcos muy grandes, y ellos aquí tienen un rótulo que dice, y se preguntan que si este barco fue el barco de Jesús y sus discípulos. Le han apodado, por cierto, a ese barco, el barco de Jesús. Mi esposa me decía algo que me ha resonado en mi cabeza, porque cuando uno camina en Israel hay mucha piedra por todos lados. Y esas piedras tienen evidencia de lo que la Biblia dice. Y ella me dice, aquí se cumple lo que el Señor dijo, que si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Porque las piedras son vestigios, son evidencia, son testimonio de lo que la palabra nos dice. Y este barco no se queda atrás, porque eso es un testimonio de lo que sucedió en el primer siglo, cómo eran las barcas. Y cuando leemos los evangelios, entonces uno entiende y dice, ahora entiendo mejor. Dijimos que la sede del ministerio de Jesús es en Capernaum. También dijimos que el lago más bajo de agua dulce de toda la tierra es el mar o el lago de Galilea. Ahí están unas ilustraciones, unas fotos que pudimos tomar. Esas no son del internet, esas las tomé. Las tomé yo lo mejor que se pudo. Y veo que salieron bastante bien. Pareciera que fueran profesionales, pero no lo son. Y ese día había lluvia y había viento, es cierto. Entonces, fuimos a la base bíblica, o vayamos a la base bíblica ahora, y acompáñenme a leer.
Esta es la base en donde nos vamos a concentrar en lo que aquí sucedió en esta historia. Dice Lucas capítulo 5, verso 1, verso 2 y verso 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué interesante es ese relato de esos tres versos. Primero, porque lo primero que sucede es que la gente se agolpa a la orilla del lago. ¿Pero para qué? Para oír la palabra de Dios. Eso me llama mucho la atención porque lo que Jesús primero hace es que observa que hay dos barcas. Y ve a los pescadores lavando sus redes. Y lo siguiente que él hace es, habla con Simón Pedro. Y dice, y le ruega. Eso dice, le ruega. Aquí podemos ver lo educado que era el Señor, ¿no? Lo gentil que él era. Le dijo, puedes, por favor, ¿me puedes prestar tu barco? Dice que le rogó. No sé qué actitud tenía Pedro en ese momento, quizá estaba lleno de problemas, quizá estaba afligido porque no había pescado toda la noche, quizá tenía deudas, no sabemos, la Biblia no nos dice. Pero lo que sí nos dice es que Jesús le rogó, siendo él el dueño de todo, siendo él el rey de reyes y señor de señores, que puede dar órdenes a quien él quiera, le ruega. Y le dice, ¿puedes por favor apartar tu barca y prestármela por un momento? Y Pedro le dice, está bien, aparta la barca. Y el Señor se sube a la barca y dice que se sienta. Eso me llama la atención porque muchas personas dicen, no, usted no puede predicar sentado, pero el Señor predicó sentado, porque dice que se sentó en la barca. Ahora me llama la atención otro dato. El Señor no siempre hizo milagros que no fueran necesarios. ¿Vea por qué? Porque le dice, aparta la barca un poquito, le dijo, no un poco. Y cuando la aparta, entonces se sienta sobre la barca. Y esto me da a entender a mí que el vacío de la barca, en sí la barca vacía, y la superficie del mar, eran buenos elementos naturales para amplificar la voz. Porque él hubiera podido predicar en la orilla, pero el Señor sabía que esos dos elementos naturales iban a ayudar para que la multitud escuchara. Porque también cuando vemos la alimentación de los 5,000, ahí no había micrófonos. ¿Y cómo es que 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, escucharon el mensaje del Señor por 3 días? Eso fue un milagro. Eso no fue así nomás, eso fue un milagro que él hizo porque había necesidad. Pero en ese momento no había necesidad, sino que lo que se necesitaba ¿qué? Era una barca vacía y la superficie del agua para que rebotara el sonido y se amplificara. Vemos cómo el Señor fue una persona como humano muy práctico. Y siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios. Luego dice la Escritura que al hacer esto, el Señor comienza a predicar la palabra, alimenta a la multitud que estaba sedienta, que estaba necesitada
de oír la palabra de Dios, pero tenía algo pendiente. Entonces, el primer punto que vemos es que el Señor ve dos barcas, ve hombres que los menciona por nombre quiénes son, y los ve ocupados lavando sus redes. Pero él le ruega a Simón que le deje usar la barca, usa los elementos naturales y predica la palabra, pero no se olvida de Simón. El segundo punto que quiero que veamos es este. Vimos el primer punto. El Señor vio dos barcas, dijimos. Y el segundo punto que quiero que veamos dice: dijo entonces Jesús a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Jesús tenía asuntos que atender para resolver las necesidades de Pedro. Pero veamos el equilibrio que él tenía. Primero atendió a la gente, porque es más importante, el Señor siempre enseñó eso, es más importante el pan espiritual que el material. Entonces él primero atendió la necesidad del alma de las personas que se reunieron o se agolparon para oír la palabra de Dios. Entonces se las dio. Eso denota, hermano, que se cumple lo que él dijo: al que toca, se le abre. Y al que llama, pues se le responde, ¿no? El que busca, encuentra, dijo. Entonces, por eso dice: buscad primero o primeramente el reino, la voluntad de Dios, y lo demás se te va a añadir. Esa es una lección muy importante que debemos de poner la atención. Busquemos primero entonces qué es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo más importante. El Señor, luego que atiende lo espiritual, entonces no deja a Pedro a un lado tampoco. Pero veamos qué sucede con Pedro. Y no solo con Pedro, sino con sus compañeros. Porque aquí dice que Pedro tenía compañeros, no menciona los nombres de los compañeros que estaban ahí, pero sí menciona a los otros dos que estaban en la otra barca. Porque eran dos barcas. Y dice la Escritura, veamos aquí, dice: echa la red. Dice que el Señor le dijo: Simón, echa las redes para pescar. Pero Pedro le respondió y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué le dijo? Mas en tu palabra. Eso quiere decir que Pedro estaba limpiando las redes, pero estaba poniendo atención a lo que Jesús estaba hablando a la multitud. Y esa palabra que el Señor habló a la multitud tuvo que haber tenido un efecto en la vida de Pedro. Tuvo que haber movido las fibras de su alma, de su espíritu, porque dice la palabra escrita por Pablo que la palabra de Dios no regresa vacía. Y que la palabra de Dios es tan poderosa que aún llega hasta donde están los tuétanos de los huesos nuestros. Y ahí se piensa o se cree que es la unión del cuerpo, del alma y del espíritu, donde están los tuétanos de nuestros huesos. Entonces, la palabra de Dios no regresa vacía. Y él estaba escuchando hablar al verbo de Dios. O sea que eso le llegó hasta lo más profundo de su alma, de su espíritu. Y por eso le contesta a Pedro y le dice: mira, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos hallado nada. Pedro era un pescador de profesión. Lo poco que yo sé acerca de la pesca es que las mejores horas para pescar es en la madrugada.
Es tipo 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Los pescadores por eso salen de noche. Y ya cuando ya sale el sol, ellos ya vienen con todo. Pero ahí ya era tarde. Pero le había tocado la palabra a Pedro, que le dice: mas en tu palabra yo la he hecho. Y dice la Biblia que cuando sucede esto, comienza a suceder el milagro. Notemos que la respuesta de Pedro fue humanamente razonable. Fue razonable, pero aparentemente la palabra que Jesús le había dicho había ido sobre la lógica de Pedro. Toda la noche hemos tratado de pescar, Señor, pero en tu nombre lo hacemos, en tu palabra lo hacemos, y aquí comienza a suceder la ilustración. Vea esos peces, así ha de haber sido. Pero en esta pesca dice que cuando los peces comienzan a entrar en las redes se estaban rompiendo. Comienzan a romperse las redes. Y comienzan entonces algunos peces a escaparse. Y cuando esto sucede, llaman a los compañeros, los de la otra barca. Pero aquí quiero que nos detengamos y veamos otro detalle. Le dije que solo hay 2 pescas milagrosas en los evangelios. La primera es esta que estamos viendo en el capítulo 5 de Lucas, y la segunda está en el evangelio de Juan capítulo 21. Pero en el evangelio de Juan, cuando se da la pesca milagrosa, dice que pescaron 153 peces y las redes no se rompieron. Interesante ese dato, ¿no? Entonces, ¿cuántos peces estaban en las redes de la pesca milagrosa que relata Lucas en el capítulo 5, que las redes se estaban rompiendo? Pues han de haber sido, quién sabe, quizá 300. Las redes no aguantaban. En una ocasión, pensando yo en esto que sucede, este relato que estamos viendo, yo fui a un lugar. No es propaganda, ¿no? Pero fui a Costco. Y acercándome donde están los refrigeradores, comencé a ver peces, pero grandes, así como esos, grandotes. Así en unos recipientes de 3 peces, y decía $9.99, $10. Y comencé a contar los cuantos habían ahí, y conté por lo menos 24 bandejas. Y habían de diferentes, de los Red Snapper decía, y habían otros que no me acuerdo el nombre, o de tilapia. Y comencé a ver y me quedé pensando en esto. Y dije yo, pero si se rompían las redes, ¿cuántos peces ahí habrían? Y entonces me puse a hacer cuentas, que yo por los números no soy tan bueno, pero me puse ahí a hacer cuentas y dije yo, bueno, si superaban los 300 en una barca y la otra llegó y superaban 300, era un buen dinero. Era un buen negocio el que estaba sucediendo ahí, que suplió para las necesidades que tenía Pedro, para su familia y para los otros 2 socios de Pedro. Que por cierto, la Biblia los menciona quiénes eran. Eran Juan y Jacob. ¿Y quién es Juan y Jacob? Pues discípulos y apóstoles de Cristo. Y Pedro, ¿quién era? Era el líder de los apóstoles que el Señor estaba eligiendo. Pero en ese capítulo lo que está sucediendo es que Pedro no tenía idea de lo que estaba realmente pasando a su alrededor, ni tampoco Juan y Jacob, pero el Señor sí sabía, porque en ese momento el Señor los iba a llamar a su ministerio, pero ellos no lo sabían. Pero como Dios es un Dios de orden, Él sabía
que Pedro, que era casado, tenía obligaciones en casa. Él tenía que suplir para su familia, para su esposa. No se dice si tenía hijos. Pero ¿qué hizo el Señor? Le dio. Es como decirle, mira Pedro, te voy a llamar al ministerio, pero mira, antes de que te vengas conmigo, aquí está, para que suplas las necesidades de tu familia. Y lo que fue a Juan y a Jacob fue lo mismo. Veamos aquí el relato de lo que sucede. Las redes se rompían y dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron, ¿qué dice? Ambas barcas de tal manera que se hundían. Y las barcas no estaban muy lejos de la orilla. Si vamos al relato, dice que el Señor vio las dos barcas y le dijo a Pedro o a Simón, hasta el lado un poquitito, nada más, no mucho, para que yo la pueda ocupar. Y cuando esto sucede, entonces casi se hunden las barcas y eso me hizo recordar entonces esto. Voy a volver aquí a la ilustración que le traía al principio. ¿Ve esta barca? Si las barcas, esas barcas son del primer siglo, o sea, donde Jesús vivió. Entonces eran dos barcas aproximadamente de ese tamaño, que se estaban hundiendo, pero por causa de los peces. Y el Señor entonces, volvamos aquí, viendo esto, dice que el Señor los observa, ve que llaman a los compañeros y el Señor en silencio está observándolos. No les dijo nada porque no dice la escritura que dijo más nada. Estaba observando. ¿Y qué sucede entonces? Vamos al otro punto. El tercer punto es que Pedro cae de rodillas. Ese es un dato muy importante. Ve aquí. Pedro cae de rodillas. Entonces los milagros que el Señor hace no es para que la gente se maraville únicamente. Cuando Dios hace un milagro es para que la gente vea para adentro de sí misma. Porque cuando Pedro cae de rodillas, él no estaba viendo las dos barcas que casi se hundían únicamente. Él, claro que lo estaba viendo, lo estaba viviendo, pero no tenía sus sentidos puestos en eso únicamente. Sino que él se voltea, va a donde está Jesús y cae de rodillas. Y cuando cae de rodillas, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Entonces el milagro a Pedro lo que lo hizo ver fue para adentro. Lo hizo ver su condición. Lo hizo ver quién realmente él era. Entonces, los milagros del Señor son para eso. Por eso es que muchos buscan a Jesús solo para beneficiarse. Por ejemplo, los 10 leprosos, ¿a cuántos sané? Dijo el Señor. No eran 10, pero solo uno regresó y el que regresó es samaritano, dijo. ¿Y dónde están los otros 9 que sané? La gente que solo busca el beneficio. Esa gente lo único que se queda es con eso. Es triste, porque hay gente que
van a las iglesias, a un pastor, a un evangelista, y le dice, ore porque yo quiero que mi hijo se sane, yo quiero que sanarme yo, pero lo que buscan es eso, y Dios lo hace, lo sana y ya no regresan. Pero Pedro no fue así. Pedro recibió el milagro y se humilló. Entonces, esto nos enseña que el milagro en sí no sorprendió únicamente a Pedro, sino que lo hizo ver a su interior y reconocer su condición. Y cuando esto sucede, dice que el temor de Dios se apoderó de él. El temor de Dios. Porque cuando Pedro cae de rodillas, cae bajo el temor, pero no es el miedo. Porque notemos esto. Cuando esto sucede, dice que asimismo a los hijos de Jacob, hijos de Juan, asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Pedro. Veamos aquí, ¿qué sucede? Ellos también vinieron, pero Jesús habla con Pedro y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces aquí claramente el milagro trajo sobre Pedro y los que estaban con él el temor. Dijimos que el temor no es miedo, sino que el temor es reverencia y el temor es respeto. Entonces, Pedro cayó bajo el temor de Dios, reverente. A él ya no le importó mucho los peces, a él ya no le importó mucho las barcas que se hundían, sino que él vio hacia adentro y cayó en reverencia, como quien dice, él le dijo, yo no te conozco, pero yo sé que tú eres santo, apártate de mí porque yo soy un pecador. O sea, yo no merezco que tú vengas a mí. El milagro es maravilloso, es precioso, pero yo estoy más admirado de ti. ¿Quién eres tú? Eso le está diciendo, apártate de mí, yo no soy digno. Y dice que ese mismo temor cayó sobre Juan, Jacobo, los hijos de Zebedeo. O sea, se contagiaron ¿de qué? Del temor de Dios. Entonces, este relato lo que nos está diciendo es, y nosotros estamos bajo el temor de Dios. Vivimos bajo el temor de Dios. ¿Será que cuando te tienta el enemigo, o te tienta la vida, o te tienta alguien de algo que puedes hacer porque te lo están proponiendo, ¿no? ¿A dónde está la reverencia? ¿A dónde está el respeto a Dios? Porque decir de hacerlo lo puedo hacer, pero Dios me está viendo. Dios está aquí conmigo. Entonces es importante de que nosotros veamos para adentro en qué condición estamos, cómo estamos, quiénes somos. Y si no estamos bajo el temor de Dios, pidamos estar bajo el temor de Dios. Porque esa reverencia, ese temor es lo único que nos va a realmente hacer agradar a Dios. Por eso dijo el Señor, sacrificios no quiero, ofrendas no quiero. ¿Qué dijo? Obediencia es la que quiero. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo en obediencia, dice, en obediencia, para morir y morir en una cruz. Entonces el Señor es
el máximo ejemplo de la humildad y el máximo ejemplo de la reverencia. Yo me imagino que haber conocido al Señor para nosotros hubiera sido tal vez un poco difícil, hermano. Primero porque no hablamos hebreo. Y las multitudes se agolpaban ahí con él. A veces no lo dejaban ni pasar. Todo el mundo lo quería tocar, aunque sea por curiosidad. Pero que el Señor haya estado dispuesto a vivir su vida a la orilla de un lago. Y no solo de un lago, sino andar caminando en las aldeas ahí. A veces lo recibían bien, a veces lo insultaban, a veces, quién sabe qué pasó. Pasó de todo. En una ocasión, el Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. O sea, no tenía una casa. Algunos estudiosos dicen que el Señor vivía en la casa de Pedro. Cuando estaba ahí en Capernaum, cuando no salía de viaje, ahí tenía su lugarcito. Y otros se atreven a decir que la casa no era ni de Pedro, sino que de la suegra. Ahora, imagínense, se humilló el Señor ¿a qué? Hasta lo sumo. Siendo el dueño de todo el universo, aquí no tenía ni dónde recostar su cabeza. Qué ejemplo, ¿no? Ese canto que cantaba Jonathan al principio dice, la deidad se encarnó. Se hizo en forma de un hombre, como usted y como yo. Solamente porque lo hizo, porque dice, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, también el Hijo, el unigénito del Padre, se humilló a participar igual. ¿Para qué? Para llevar muchos hijos arriba. Es amor. Yo no sé cuántos de ustedes hubieran estado dispuestos a irse a la orilla de un lago a vivir toda la vida. Yo no sé, tal vez muchos de ustedes me hubieran hecho con gusto, hermano, a mí me gusta nadar y ahí me lo hubiera pasado bien, pero el Señor no fue a nadar. Caminó sobre el agua así cuando tuvo necesidad. Y en una ocasión les dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo los he de soportar a ustedes? Generación incrédula, les digo. O sea que fue a soportar gente. Conclusión entonces. Vamos a ir a la conclusión de este tema. Cuando trajeron las barcas, dice la Escritura esto, y cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. O sea que no se enfocaron en la ganancia, sino que el Señor les dijo, síganme. Síganme, yo los voy a hacer. ¿Vieron todos esos peces que pescaron? Esos pescados, yo los voy a hacer pescadores de hombres, pescadores de almas. Yo creo que los discípulos no tenían, pero ni el menor concepto de lo que les estaba diciendo. Pero creyeron. Pero el temor de Dios se apoderó de ellos. Y lo siguieron. Entonces el milagro de Dios puede hacer en la vida de una persona algo más que un beneficio pasajero. Es un beneficio espiritual lo que el Señor quiere. Y tú, hermano, que ya conoces a Jesús, y yo también. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A lo que Pedro hizo. Humíllense pues
bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Pedro se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Reconoció su condición de pecador. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Cómo me voy a apartar de ti, Pedro? Le dijo. Si precisamente por la condición que tienes, por eso vine. Para redimirte, para sacarte, no solo de la aflicción, de las cosas materiales, sino a sacarte del hoyo de la desesperación tu alma. Y que de aquellos que no conocen a Cristo, que de aquellos que nos están viendo o nos van a ver por esta transmisión, amigo que conoces únicamente a un Cristo histórico, que te contó la abuelita o que te contó el sacerdote de la esquina, o que lo escuchaste en una película, o que lo leíste en un libro, pero lo único que tienes es un Cristo histórico. La oportunidad es hoy para que lo conozcas como Pedro lo conoció. Porque si hubiéramos vivido nosotros en el tiempo de Jesús, ¿quién sabe si hubiéramos creído en Él? ¿Quién sabe? Pero el Señor se acordó de ti, de mí, en aquella cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen los que me matan. Aunque yo mi vida doy, a mí nadie me la quita, dijo el Señor. Pero no se bajó de la cruz porque pensó en ti. Ha de haber dicho: allá por el año en que naciste, pon tu número ahí. Ha de haber dicho: van a ser fulano de tal, mi hijo, mi hija, que la estoy adoptando hoy, que estoy muriendo en esta cruz. Y para el 2025 van a estar escuchando un mensaje como este que yo le estoy dando. Y dijo el Señor: por eso no me bajo de la cruz. Por eso, si un amigo nos está escuchando, recibe al Cristo que te va a transformar la vida, no un Cristo histórico. Porque para eso vino Él, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hermanos, hemos vivido ya muchos años, unos muchos más que otros. Muchos han visto el mundo transformarse en otro, muy distinto, muy diferente. Pero una cosa permanece igual, y es la palabra de Dios. Y es Jesucristo. Él no cambia. Él no cambia. Él dice, yo te amo, yo morí por ti, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y Él está dispuesto hoy a perdonar, a restaurar, a salvar y también a exaltar a aquel que se humilla. Yo quiero que le pidamos a Dios, oremos y le demos gracias. Y que aquellos que no conocen a Cristo consideren seriamente seguirlo. Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa. Los días se van. Pero dijo el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas del mundo, los deleites de los ojos, son pasajeros. Van a pasar. Pero el que ama a Dios, ese permanece siempre. Ese no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, pero mi palabra no va a pasar, y los que creemos en su palabra no vamos a pasar. Oramos y le pedimos al Señor en esta hora que Él venga y restaure los corazones y las vidas.
Dile: Señor, si tú hiciste un milagro tan portentoso con aquellos varones, con aquellos hombres pescadores, les diste ganancias necesarias, les proveíste para sus casas, para su negocio. Quizá hay algún empresario que está viendo esta prédica y quizá estás teniendo necesidad de un negocio que salve tu economía. Jesús es el mismo. Él puede hacer el milagro contigo, pero Él quiere que te enfoques en su palabra, como Pedro lo hizo. Primero escuchó la palabra y luego Jesús atendió sus necesidades. Muchos quizá tengan necesidades familiares profundas: un hijo, una hija, un padre, una madre, una esposa, un esposo, enfermo o apartado de las cosas de Dios. Pero el Señor puede hacer milagros. Lo que el Señor quiere es que traigas tu necesidad, cualquiera que sea, y se la pongas a sus pies. Y dejes que el temor de Dios se apodere de ti. Que le permitas al Espíritu Santo que el temor, la reverencia y el respeto a Dios se apoderen de tu alma, de tu espíritu. Y que el Señor te conceda tu necesidad, el resolver tu necesidad. Él te escogió no porque fueras el mejor. Dice: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió el Señor. Lo que no era nada lo escogió para que sea algo. Y lo hizo así para que nadie se gloríe, para que nadie diga: fue por mi inteligencia o por mi justicia. Lo hizo así para que su nombre sea exaltado. Y para que al levantar su nombre nosotros, Él también nos levante hacia Él, nos atraiga hacia Él. Señor, hoy nos humillamos, hoy reconocemos nuestra falta, nuestro pecado delante de ti. Pero pedimos, por amor al nombre que sobre todo nombre, Jesús, el Cristo, el Mesías de Israel y el Salvador nuestro y de todo aquel que lo reciba, que te acuerdes de nosotros, Abba, Abba, Padre. Podemos llamarte así por Jesús. Toca los corazones, toca las vidas, restaura, trae sanidad espiritual y física sobre nosotros. Acuérdate que somos tu pueblo. Acuérdate, Señor, que como dijo el salmista, somos como la hierba. Por la mañana está fresca y sale, pero cuando el sol calienta, se seca. Mas tú eres eterno, mas tú eres inconmovible, no cambias. Pero nos diste la vida y nos diste la vida en Cristo. Por eso hoy acuérdate de nosotros y restáuranos, fortalécenos, renuévanos y abre
el entendimiento del Espíritu nuestro, para que reconozcamos cada día quién eres tú y quiénes somos nosotros y quién es Jesús, la esperanza de gloria. Gracias. Bendice a tu pueblo presente, bendice a tu pueblo que nos está viendo y nos verá por esta transmisión, y haz conocer a los tuyos que tu palabra traspasa y trasciende cualquier circunstancia, cualquier cosa que pueda estar pasando. Tu palabra va más allá. Muestra tu misericordia en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te agradecemos por todo lo que haces, por lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer en la vida de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias. Solamente levanta tus manos, dale gracias. Cantemos. Digámosle a Él. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Dile a Él. Puedes ponerte de pie, levantar las manos y decirle a Él: dignos, amén. Amén. Ahora con tus manos levantadas, dile: quiero levantar mis manos, oh, quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida. Díselo a Él. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, adoración. Pedro le dijo a Jesús: Hijo de Dios. Dile tú ahora: recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios. Eso es, con todo tu corazón dile: recibe toda la gloria, la honra y honor. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Padre, besando al Hijo y diciéndole a Él por el Espíritu: Hijo de Dios, recibe
gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Jesús, dile Jesús, recibe toda la gloria, la honra y honor. Oh sí, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Levanta tus manos y dile: Señor, tú nos buscaste y nos encontraste. Lo vil y lo menospreciado del mundo viniste a buscar para darle valor, para lo que no era en ti, en Jesús, fuese algo valioso. Y todo eso es para que nadie se gloríe y para que nadie en tu presencia se jacte. Jesús es la luz, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por ti. Y hoy te glorificamos, te adoramos y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Tú eres el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestra única esperanza. Gracias. Gracias, Jesús. Dale la gloria a Él. Dale un aplauso y se lo das, dáselo bien fuerte. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos presentes y los que nos están escuchando. Nos vemos en nuestra próxima transmisión, nuestro próximo servicio. Bendiciones a todos. Amén.